Nemesio Montero es recordado todavía en nuestra ciudad por muchas personas que le llegaron a tratar. Yo mismo le llegué a conocer, y los que ya tienen una edad superior a la mía, pues muchísimo más, ¿no? Personaje vinculadísimo con el barrio de San Juan, el lugar de su nacimiento, y nieto de un alcalde de barrio, Nicasio Pérez, los dos con nombre de calle en nuestro callejero vallisoletano, pero que el paso del tiempo pues va borrando los perfiles de sus figuras y de su personalidad. Y por eso, entre otras causas, entre otros motivos, planteamos en su día la edición de este libro, un libro que pensó hacer, no digo que escribir, sino hacer Nemesio, porque creyó que podía ser útil en el futuro. Y yo creo que hoy, hojeando las láminas, las ilustraciones que tiene el libro, le damos la razón. El paso del tiempo también ha hecho desaparecer o cambiar o transformar numerosos edificios vallisoletanos, y él los pudo registrar todavía en esos años del 53 al 55, en un momento todavía de pausa, de tranquilidad, sin alteraciones graves en la fisonomía de nuestra ciudad, y llegó a hacer una foto fija de Valladolid, del Valladolid templario, podemos decir, el Valladolid de los templos de ese momento, y es realmente esta herencia la que hemos recogido, gracias también a que su familia, sus hermanas, que fueron las que murieron con posterioridad a su fallecimiento, pues donaron al arzobispado de Valladolid un tesoro, un tesorillo que tenía guardado con especial cariño Nemesio, que es un archivo fotográfico, un archivo de placas de cristal, en donde él reunió, y hemos contabilizado unas 850 placas, ¿no? Debo decir también que no están todas aquí en el libro, naturalmente, hemos seleccionado unas 200 y pico, porque hubiera sido una edición monumental la totalidad, y también porque no todas tienen el mismo interés hoy que poseen las que hemos incluido en esta edición. Es cierto igualmente que para asegurar el tiro, digámoslo así, Nemesio hacía 4, 5, 6, a veces 8 placas del mismo objeto, ¿no? Y claro, para conseguir la mayor calidad posible en la imagen que él captaba en cada momento. Por lo tanto, no todas tienen el mismo interés. Hoy recordamos a Nemesio como un médico, un ilustre médico, pediatra y puericultor, con clínica abierta en la Plaza del Campillo, en la Plaza de España, ¿no? Le recordamos también, sobre todo, porque acompañó nuestros juegos de muchos de los aquí presentes, estoy seguro, infantiles, de juegos con papel, puesto que él creó un manual, una especie de manual, que tuvo hasta 10 ediciones, sobre papiroflexia, ¿no? El juego de las pajaritas, ¿no? Que se puede llamar de otra manera, pero el más habitual es la papiroflexia, ¿no? Y recientemente, en fechas muy recientes, pues se ha colgado en internet también un documental que él hizo sobre Valladolid y que él tituló Bienvenidos a Valladolid. Es una obra importantísima, me atrevo a decir, aunque la calidad de la cinta que se ha conservado pues no es excelente, no es exquisita, ¿no? Pero refleja también el estado de Valladolid en los años 60, y es un muestrario increíble
de la situación del urbanismo, del comercio, de la industria, de los monumentos, de la moda, del cine, de los neones publicitarios, etcétera, etcétera. Recordamos gracias a esos tres aspectos de su actividad, pero no le recordábamos como fotógrafo, y lo fue, y fue un fotógrafo aficionado desde los días de sus estudios en la Facultad de Medicina de nuestra universidad, participando en concursos de distintas entidades y ganando premios en las mismas. Nunca se consideró un fotógrafo profesional, puesto que su profesión era la medicina, pero sí un fotógrafo artista, hasta el punto de que ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, de la que llegó a ser su secretario perpetuo, con un discurso que es pionero en la historia de la fotografía en España. La fotografía como una bella arte, como un arte que se debe de considerar bella, que se debe considerar como la pintura, la escultura u otras manifestaciones artísticas. Y esto fue en los años 67, 68, y fue reconocido por la prensa nacional especializada en fotografía como una aportación interesantísima, y en este sentido también nuestra academia fue pionera al recibir en su composición a un miembro que se interesaba por la fotografía, ¿no? Su condición de fotógrafo aficionado pues le hizo estar a la misma altura de otros grandes fotógrafos profesionales que trabajaban en Valladolid. Él llegó a conocer a Santos Peña, que fue uno de los nombres míticos de nuestra fotografía vallisoletana, pero fue contemporáneo de los Garay, fue contemporáneo de Gilardi, fue contemporáneo de Primitivo Carvajal, el padre y luego los hijos, fue de los Variego y de otras sagas de fotógrafos. Por lo tanto, le debemos de ver también como otro de los grandes, no un aficionado que tenía 2 o 3 o 4 cámaras de fotos y salía de paseo a captar la ciudad, ¿no? Realmente cuidaba la fotografía, y él era el autor de todo el proceso, de la ejecución de una fotografía hasta plasmarla en papel, positivarla y plasmarla en papel. Pero además, él tenía otras facetas muy singulares que le hicieron convertirse, como él le gustaba llamarse a sí mismo, en un hombre orquesta, porque no solamente tocaba el violín, vamos a decirlo así, como teóricamente, él no era músico, pero sí que tocaba muchas otras teclas, como decía, ¿no? Se consideraba un aficionado a la poesía, a la práctica de la poesía, y sobre todo fue un gran divulgador, un gran difusor de su propia cultura y de su propia profesión. Fue uno de los primeros que empezó a dar charlas radiofónicas, radiotelefónicas se decía entonces, en la emisora local de Valladolid, que luego se llamó J47, en el año 34. Y daba charlas de medicina, sobre todo orientado a su profesión de pediatra. Sintió una gran preocupación tanto por las madres gestantes y lactantes como por el proceso de formación, de instrucción y de diversión y por supuesto de atención a los niños, a los críos, ¿no? Y ahí tiene también otro aspecto importante, porque no solamente escribió una cartilla sobre puericultura o sobre el tratamiento de enfermedades infantiles, sino que también se dio cuenta de que había que enseñar a las madres a cuidar a los hijos de forma moderna y a tratar
a tratar la formación de las enfermeras, ¿no? Y creó cursos de enfermería en las instituciones oficiales, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que nos reúne aquí es la edición de este conjunto de fotografías dedicadas a los templos, ¿no? Unos templos que desde los años 50 a nuestros días han cambiado mucho, algunos han desaparecido, muchos se han modificado. Y gracias a Nemesio tenemos esa visión sobre todo de interiores, que es lo que más le preocupó a él, el reflejar lo que había dentro de estos edificios. ¿Y por qué se interesó por este objeto, el templo? Porque en esos años 50 se puso otra vez en marcha un proyecto del Ministerio de Fomento, a comienzos del siglo XX, para realizar los catálogos monumentales de España. Y aquí la Diputación Provincial de Valladolid pues encargó al cronista oficial de la provincia en ese momento, don Esteban García Chico, la redacción del catálogo monumental de la provincia. Y empezó por Medina Río Seco, siguió por Medina del Campo y acabó sus días haciendo el de Nava del Rey con un nieto suyo. Pero nunca se contempló en ese catálogo monumental editar una monografía dedicada al catálogo monumental de la ciudad. Y esa debió de ser la oportunidad o la idea que tuvo Nemesio de emprender un libro que contemplase el patrimonio. Hoy decimos el patrimonio, entonces esa palabra no se utilizaba, el patrimonio que tenían los templos. Él era un creyente, un ferviente devoto de la patrona de Valladolid. Incluso él promovió la restauración de la escultura de la patrona, de la Virgen de San Lorenzo, de la mano de otro académico, de Antonio Vaquero, el escultor del grupo de los Reyes Católicos que está en el jardín del Palacio de Santa Cruz y de tantas otras esculturas distribuidas por Valladolid, y decidió empezar a hacer fotografías de los interiores, muy pocas de los exteriores, o por lo menos no se han conservado o no han llegado al arzobispado. Y lo que no está claro, lo que no dejó dicho, es qué texto iba a acompañar a esas imágenes. Él, que era buen escritor, tenía buena pluma, pues quizá hubiese afrontado una redacción literaria sobre los templos, pero es una mera especulación esta que estoy diciendo. Y no llegó a concretar cómo hubiera sido el libro. Por eso yo, en la edición que hemos hecho, pues acompaño las fotografías con unos mínimos textos. Y lo que he hecho es una introducción contando la vida, hechos y milagros de Nemesio Montero, ¿no? Trazando su biografía lo más completa posible que he podido hacer y deteniéndome ya más en el catálogo de estos templos, ¿no? Y se sorprenderán del resultado y de la calidad de las imágenes. Y he querido poner en la portada esta imagen del templo o del convento de Santa Catalina, porque es un edificio que está de moda, y es un reto que tiene planteado el Ayuntamiento de Valladolid para sacar adelante un proyecto que sea fundamentalmente respetuoso con la historia del edificio y con la imagen de ese edificio y con el uso serio que ha tenido ese edificio, ¿no? Y por lo tanto, por eso hemos puesto esta portada. Pero hay muchas otras imágenes que les sorprenderán seguramente contemplando este libro que el Ayuntamiento tan generosamente ha publicado y tan inteligentemente el Arzobispado ha prestado su colaboración para hacerle posible. Me falta solamente agradecer precisamente al Arzobispado, en la figura del señor Canciller y del señor Delegado de Patrimonio de la Diócesis, su ayuda, también al responsable del archivo
del archivo del arzobispado, su colaboración para el estudio, para facilitarme el estudio del contenido del archivo. Hacer también, mostrar mi agradecimiento a don Felipe Panedas del grupo Página, que ha digitalizado las imágenes y las ha tratado convenientemente, y por supuesto a Gráficas Gutiérrez Martín por la calidad final del resultado. Y, como no, a Paz Altés, responsable, directora de publicaciones del Ayuntamiento, y a todo su equipo por la supervisión de esta edición, que yo considero magnífica, no por haberla hecho, sino porque el resultado hay que agradecérsele a don Nemesio Montero. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a don Jesús Urrea por estas palabras y, por supuesto, por el estudio preliminar y la edición de esta obra. Yo voy a hacer una brevísima intervención para que el acto lo cierre nuestro arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Lo primero que tengo que decir es que este es un libro que este equipo de gobierno ha heredado de una decisión que se tomó con el equipo de gobierno anterior, el que gobernaba este ayuntamiento en el mandato anterior, y por tanto corresponde agradecerle al equipo de gobierno anterior la decisión de que este libro sea hoy una realidad. En segundo lugar, agradecer, lo señalaba muy bien Jesús Urrea, a Paz Altés y al Servicio de Publicaciones de este ayuntamiento, y por todo ellos a la Concejala de Cultura, bueno, el buen hacer en la edición de una obra tan importante. Ha señalado Jesús Urrea la importancia de la misma, en tanto en cuanto ese catálogo del patrimonio provincial estaba hecho en la provincia, pero no estaba pensado, no estaba pergeñado en la parte correspondiente a la capital. Por supuesto, hay que agradecer al arzobispado no solo que haya facilitado el que podamos disfrutar de esta obra, sino lo que es más importante, que sea el custodio del archivo fotográfico de Nemesio Montero, que me parece lo más destacable, sin lugar a dudas, en este momento, y por eso lo reseño. En cualquier trama urbana, sea en el ámbito rural o sea, como es el caso, en el ámbito de la gran ciudad, yo siempre que digo que hay tres espacios fundamentales que nos comunica a cada uno de los habitantes, de los vecinos, de los ciudadanos, con dicho espacio. En primer lugar está el ayuntamiento, en cualquier pueblo o en cualquier ciudad, que es ese ámbito donde materializamos nuestra relación administrativa a lo largo de nuestra vida. En segundo lugar está la Plaza Mayor, esa Plaza Mayor que es el lugar donde acontece lo que no ocurre y ocurre lo que acontece. Es una realidad donde se produce la comunicación entre unas personas y otras. Trasladado a la gran ciudad, por supuesto que se concita en el ámbito de la gran Plaza Mayor, pero también en el gran ámbito de las plazas en todos y cada uno de los barrios. Y en tercer lugar está la iglesia parroquial, que normalmente es el lugar donde se nos da la bienvenida a la vida y donde se nos despide de ella. Y en la gran ciudad eso se multiplica, se pluraliza en todas y cada una de las parroquias, de todos y cada uno de los barrios. Ha querido la suerte que el arranque de este mandato lo sea con la publicación de uno de estos elementos tan fundamentales en la vida de la persona como son los templos, ayuntamientos, plazas y templos. Ha querido que sea de esta manera y yo, pues, ¿qué quiere que les diga? Estoy satisfecho. Quiero agradecerle a Jesús Urrea
en la participación. Quiero insistir en el agradecimiento a la corporación anterior, a Paz Altés, y muy especialmente con quien les dejo ahora, al Arzobispado de Valladolid, en la persona de su arzobispo, don Luis Argüello. Gracias. Queridos amigos, buenos días. Y, como no, seguir con el agradecimiento por la iniciativa del Ayuntamiento, que como institución permanece más allá de las personas que en cada momento ocupen los sitiales, digamos, ¿no? Así que gracias al equipo de gobierno anterior y al actual equipo de gobierno aquí tan espléndidamente representado. Y, como no, gracias a don Jesús Urrea y a Paz Altés, que han tenido que ver ya con la realización material más directa de esta obra, que ciertamente es espléndida y que a mí, además de disfrutar viendo las fotografías, me ha ayudado a reflexionar, ¿no? Y algunas de esas reflexiones os las comparto. En primer lugar, recuerdo que estudiando en cuarto de bachiller, de aquel bachiller elemental, porque yo todavía soy chico del preu, pues teníamos que elegir entre ciencias o letras para el bachiller superior. Y hubo un coloquio en la clase de cuarto A de bachiller del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, donde yo estaba, sobre las ciencias y las letras, y qué carreras eran de ciencias y cuáles de letras. Y hubo un punto de dificultad a la hora de definir qué era la medicina o qué eran los médicos, si eran de ciencias o de letras, ¿no? Yo creo que esta duda, que quizás hoy, con una medicina tan tecnificada, aparezca claramente resuelta, en aquel tiempo todavía había motivos para mantener viva la duda, porque teníamos todos muy viva no solo la memoria, sino el conocimiento de tantos médicos humanistas, de tantos médicos dedicados a la poesía, a la fotografía, a la literatura, a la pasión por lo humano. Seguramente por también una mirada sobre los cuerpos, no como objetos, sino como verdaderos templos de la persona. El cuerpo que expresa lo que somos, que revela nuestro interior, nuestro ser, que nos delimita y al mismo tiempo ofrece un cauce para la comunicación, para el encuentro, incluso para la fecundidad. Esta es mi primera reflexión ante un médico, humanista, artista, fotógrafo, que incluso con esa papiroflexia mostraba una delicadeza singular, seguramente sobre pacientes, niños o adolescentes o jóvenes. La segunda reflexión tiene que ver sobre la fotografía y su misterio, porque la fotografía tiene que ver con ser capaces de captar la luz. La fotografía habla del misterio de la luz que se refleja sobre los objetos, de los objetos que al ser tocados por la luz ofrecen una respuesta. En este tipo de fotografía, en la que era necesario además meterse en un cuarto oscuro, hacer todo un trabajo, un itinerario de revelado, contar con el negativo y el positivar el negativo, con todo lo que eso expresa del misterio de la luz, ¿no? Y de ahí la capacidad de los buenos fotógrafos para ser capaces de captar ese instante en el que la luz nos hace caer en la cuenta del misterio de lo que vemos, de alguna forma. Porque la fotografía supone un cruce de camino singular entre el espacio y el tiempo. La fotografía permite captar un instante del tiempo y ver un espacio. Es más, muchos de nosotros, cuando todavía repasamos álbumes fotográficos, recordamos el sitio y recordamos el tiempo. Esta fotografía tiene que ver con este lugar
y tiene que ver con este momento de mi vida personal, de mi historia o de la historia de los convecinos. Por eso yo creo que en este libro, en el que un humanista hace fotografías de templos, se produce una singular convergencia. Porque el templo también es un espacio en el que se entrecruzan espacio y tiempo. Y además el espacio y tiempo en la dimensión de su misterio. Porque el espacio es un espacio con pretensión sagrada. Y el tiempo, cuando entramos en un templo, es un tiempo, que se ensancha hasta abrirse a lo eterno. Nuestro querido alcalde ha hecho una expresión al hablar del templo que nos acoge en el inicio de la vida y que nos despide en su final, pero que sobre todo en esa acogida en el principio y en el final sitúa la vida en lo eterno, es decir, en su misterio, más allá de las creencias de cada cual. Por eso yo creo que es un libro singular. Por otra parte, acontece en un momento muy singular de la historia de esta diócesis de Valladolid. En 1953 se firma un concordato, uno más, entre el Reino de España, no entonces llamado así, entre el Estado español y la Santa Sede. Fruto de ese concordato hay una remodelación de la geografía de las diócesis. Valladolid, que era una diócesis pequeña, Valladolid, Tordesillas, Medina del Campo, ese triángulo, gran parte de nuestro territorio diocesano y provincial pertenecía a diócesis vecinas, se remodela y en 1955 coincide el territorio provincial y el diocesano. Se plasma un momento del tiempo en el que culmina una andadura histórica, la andadura de una iglesia configurada al modo del mundo rural, aunque estuviéramos en la ciudad, y que va a vivir un vertiginoso cambio. Pocos años después llega Fasa Renault a Valladolid y se produce una transformación de todo tipo, industrial, urbanística. Poquísimo tiempo después comienza el Concilio Vaticano II, que tiene su plasmación visual más clara en la reforma litúrgica. Y en la reforma litúrgica también está la reforma de los templos. Por eso estas fotografías nos permiten contemplar los templos antes de todos estos momentos, de todos estos tiempos. Incluso los avatares urbanísticos y eclesiásticos van a dar pie a que algunos de estos templos ya no estén o se hayan producido una grandísima transformación. Pensemos, por ejemplo, en la parroquia de San Ildefonso, de la que yo fui catequista cuando todavía había la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, que aparece aquí también reflejada. Por eso, amigos, en esta mañana en el que ya algunos sentís el calor, no los que estamos aquí, qué bien poder hacer el elogio de un humanista, qué bien dejarnos sorprender de nuevo por el misterio de la luz y reivindicar la fotografía como un arte ante tantos fotógrafos de nuevo cuño que sacamos el teléfono y hacemos una foto en cuanto alguien se descuida, pero no es lo mismo. No tiene que ver con esta expresión artística, y por artística que pone en relación con el misterio de la luz. Y así también el templo, que siendo morada es también tiempo abierto a lo eterno, pues este libro nos permite conjugar todas estas perspectivas, y yo me alegro mucho de haber participado en esta presentación y felicito de nuevo a quienes han tenido la iniciativa y han llevado a cabo la gestación de esta espléndida obra. Muchas gracias.